Cuando era un niño, las vacaciones de Navidad eran el evento más esperado del año. Mis padres siempre se esforzaban por organizar escapadas inolvidables durante una semana completa y aquel año no fue la excepción. La promesa de unas vacaciones invernales en un pintoresco lugar de esquí, alojándonos en una cabaña encantadora, hizo que mi corazón latiera con emoción. Sin embargo, lo que experimenté en ese viaje sigue persiguiéndome hasta hoy. La cabaña, rodeada de un manto de nieve recién caída, parecía sacada de una postal navideña. Mis padres se quedaron afuera disfrutando del paisaje, mientras yo corría hacia adentro, ansioso por decidir en qué cama dormiría. Mis padres aún no habían entrado, así que tenía la cabaña entera para mí. Elegí la cama al fondo, pensando que tendría más privacidad, pero algo en el rincón de mi ojo llamó mi atención. Una tenue luz provenía de lo que parecía ser un armario. Intrigado, me acerqué y entonces lo escuché, una risa suave y escalofriante que me hizo detenerme en seco. Estaba decidido a descubrir la fuente de aquella risa, que resonaba en el interior del armario, y cuando estaba dirigiéndome a la puerta, mi padre, el cual había entrado a la cabaña sin darme cuenta, al notar mi interés, me cuestionó qué hacía y al contarle abrió la puerta del armario. Para mi desconcierto, el interior estaba completamente vacío a excepción de algunos ganchos que colgaban de la barra superior. La risa se desvaneció, pero una sensación de malestar se quedó conmigo. La risa continuó en lo más profundo de mi mente, a pesar de los intentos de mi padre por convencerme de que lo olvidara. Insistía en que aquellos lugares antiguos siempre venían con ruidos nuevos y que mi imaginación me estaba jugando malas pasadas. Como era solo un niño, decidí creerle, deseando que las palabras de mi padre fueran la verdad que ahuyentaría la risa y los escalofríos. Decidí disfrutar de las vacaciones con mis padres, explorando los alrededores cubiertos de nieve y participando en juegos divertidos. Durante el día, la risa parecía desvanecerse y me convencí de que todo había sido un sonido aleatorio al que había confundido con una risa, pero la calma no duraría mucho. Aquella misma noche, fui despertado nuevamente por la risa proveniente del armario. Mi corazón latió con fuerza mientras trataba de convencerme de que estaba soñando. Sin embargo, una voz comenzó a pedirme que abriera la puerta, para posteriormente decir mi nombre. El sonido de mi nombre resonaba en la habitación, envuelto en la oscuridad. Permanecí inmóvil en mi cama, mirando hacia el armario, incapaz de apartar la mirada, y la voz suave al principio se volvió más urgente y exigente. Golpes resonaron desde el interior del armario, como si algo intentara abrirse paso hacia la realidad. Aterrado, me cubrí con las sábanas, preguntándome cómo era posible que mis padres no escucharan ese tumulto infernal. Los golpes y los gritos cesaron de repente, sumiéndome en un silencio inquietante. Aunque temía lo que podría encontrar al destaparme, no tuve más opción que rendirme al agotamiento y cerrar los ojos. La risa y los susurros quedaron atrás mientras me sumía en un sueño intranquilo. Al despertar al día siguiente, el recuerdo de la noche anterior se mezclaba con la realidad. Apenas tuve el coraje de compartir mi experiencia con mis padres, quienes, distraídos por la belleza del día, apenas prestaron atención a mis palabras. Me aseguraron que todo era producto de una pesadilla, una manifestación de mis miedos infantiles. A partir de esa noche, la atmósfera en la cabaña cambió. A pesar de las acogedoras chimeneas y las luces del árbol de Navidad, una sombra parecía acechar en cada esquina. Mis padres, ocupados disfrutando de las festividades, no notaron el cambio, pero yo sentía que algo no estaba bien. Los días pasaron, pero los recuerdos de las risas persistían en mi mente, como sombras que se aferraban a mi ser. Una noche, cuando volví a despertar debido a las risas, mi corazón latía con más fuerza. Esta vez decidí enfrentar el miedo que me había estado acosando. De pie en la oscuridad, me acerqué a la cama de mis padres y comencé a intentar despertar a mi padre. Cada llamado y sacudida era un esfuerzo para compartir mi angustia, pero cuando finalmente logré que se despertara, su reacción no fue la que esperaba. Su rostro mostraba molestia, como si estuviera harto de mi historia recurrente.
Con gestos apresurados, mi padre se levantó de la cama y caminó directo al armario, sin siquiera parpadear, abrió la puerta revelando un interior aparentemente vacío, salvo por algunos abrigos que habíamos colocado ahí. Un suspiro de alivio parecía escaparse de los labios de mi padre, mientras me instaba a dejar atrás mis miedos infantiles. Me ordenó que a partir de ese momento, la puerta del armario debía permanecer abierta, como si eso pudiera disipar las sombras que acechaban en mi imaginación. Mi padre regresó a su cama, apagando las luces de la habitación mientras yo permanecía ahí, observando el armario con ojos temerosos. Estaba seguro de que en cualquier momento vería a alguien emerger de la oscuridad, pero aquello no parecía ocurrir. Mientras regresaba a mi cama, un susurro inconfundible de mi nombre resonó en la habitación. Volteé con rapidez y entre los abrigos colgados, vi la figura pálida y sonriente de un payaso. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras sus ojos brillaban con malicia en la penumbra. Me sumergí bajo las sábanas, tratando de ahogar el sonido de la risa y los susurros. Mi padre, ajeno a la presencia del payaso, dormía tranquilamente en su cama. Me sentía atrapado en un mundo donde mi realidad se desdibujaba entre la vigilia y el sueño. Mi vida se convirtió en un laberinto de pesadillas interminables y la risa del payaso persistía, siempre al acecho en la penumbra, recordando que cada rincón de la cabaña estaba impregnado de su presencia inquietante. Mis noches eran una sucesión de intentos fallidos de encontrar refugio en el sueño. Una tarde, decidí sumergirme en un baño relajante, buscando un respiro temporal de las sombras que me perseguían. Me sumergí en la tina, para ahogar el estruendo de la risa que seguía resonando en mi cabeza. Las noches en vela desde mi llegada comenzaban a pasar factura y la calidez del agua me hizo sentir cada vez más soñoliento. Con los ojos cerrados, pude escuchar cómo alguien entraba al baño. Al principio, pensé que era uno de mis padres, que tal vez había olvidado algo en el baño y quería recuperarlo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no se trataba de ninguno de ellos. Una mano fría y casi esquelética se cerró alrededor de mi cabeza y me sumergió violentamente en la tina. La sensación del agua cerrándose sobre mí fue instantánea y luché para liberarme de la garra gélida que me empujaba hacia abajo. La risa del payaso se mezclaba con el sonido del agua que zumbaba en mis oídos y pude percibir una borrosa silueta, la figura aterradora de un payaso, riéndose de una manera desquiciada y siniestra. La mano parecía no tener compasión, aferrándose con fuerza a mi cabeza mientras la risa aumentaba en intensidad. Mis pulmones ardían y el agotamiento de las noches sin dormir dificultaba aún más mi lucha por la superficie. En un momento desesperado, la mano finalmente me soltó y emergí de la tina jadeando y temblando. Cuando abrí los ojos, me encontré solo en el baño, con el eco de la risa aún resonando en mi mente. Estaba aturdido, empapado y aterrado. Sabía que lo que acababa de experimentar iba más allá de cualquier explicación lógica. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de la presencia del payaso. Pero solo encontré el reflejo perturbador de mi rostro en el espejo empañado. Aunque estaba aterrado, comprendí que no podía compartir esta experiencia con mis padres. Ya habían mostrado escepticismo ante mis relatos anteriores y sabía que esta historia solo aumentaría su preocupación. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura, si la risa del payaso era simplemente una manifestación de mi propia mente torturada. En los días siguientes, la presencia del payaso se volvió más insidiosa. Lo veía en las sombras de la cabaña, reflejado en los cristales de las ventanas, siempre riéndose en la oscuridad. Mis padres, sin entender la verdadera naturaleza de mi tormento, intentaban ofrecer consuelo y buscar soluciones racionales para mis problemas. Evitaba el baño, temeroso de encontrarme nuevamente con la mano fría que intentaba arrastrarme hacia las profundidades. Las noches se volvieron aún más inquietantes, con la risa del payaso resonando en mis sueños y su presencia acechando en cada esquina de la cabaña. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro se convertía en una burla cruel. Atrapado entre la realidad y la pesadilla, me aferraba a la esperanza de encontrar una explicación lógica, de liberarme de las garras del payaso que se burlaba de mi cordura. Sin embargo, cada día que pasaba, la línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía aún más.
sumiéndome en un abismo de terror del cual no podía escapar. El alivio que sentí cuando las vacaciones llegaron a su fin fue inesperado. Nunca antes había deseado tanto el fin de un periodo de descanso. Desde la primera noche, supe que mi pesadilla acababa de comenzar y cada día se volvía una lucha para mantener la cordura. Aunque había esperado con ansias el regreso a la normalidad, la realidad fue mucho más oscura de lo que imaginaba. En mi primer día de regreso a casa, intenté sumergirme en la rutina diaria, buscando distracciones para alejar los recuerdos perturbadores de la cabaña de esquí. Sin embargo, la risa del payaso resonaba en mi mente como un eco incesante. La primera noche en mi propia cama, esperaba encontrar consuelo en la familiaridad de mi entorno, pero mientras dormía profundamente, una risa desquiciada inundó el cuarto, despertándome de golpe. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón golpeó contra mi pecho, temiendo lo que encontraría. Al mirar hacia uno de los rincones de mi cuarto, vi al payaso. Su figura huesuda se recortaba en la oscuridad, saludando con una mano demacrada y esquelética. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y no pude contener un grito que perforó la tranquilidad de la noche. El sonido de mi angustia alertó a mis padres, quienes acudieron rápidamente a mi habitación, pero para cuando llegaron, la figura del payaso había desaparecido, dejándome con la incómoda tarea de explicar lo inexplicable. Con la respiración entrecortada, les dije que había tenido una pesadilla. Deseando evitar la preocupación y la molestia que mis problemas aparentemente irracionales les causaban. Mis padres, sin entender completamente la gravedad de mi situación, intentaron tranquilizarme. Pensaron que tal vez el cambio repentino de ambiente había afectado mi sueño. Traté de aceptar sus explicaciones, pero la risa del payaso persistía, resonando en la quietud de la noche como un recordatorio constante de la pesadilla que me perseguía. Los días se volvieron una repetición de noches inquietantes. La risa del payaso se volvía más insistente, más penetrante. Aunque intentaba mantener una apariencia de normalidad durante el día, las sombras de la cabaña de esquí se aferraban a mi mente como una mancha imborrable en mi conciencia. Mis noches se volvieron una danza entre el sueño y la vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, el payaso emergía de las sombras, riéndose con una malicia que me estremecía hasta el alma. A veces susurros ininteligibles acompañaban la risa, como si tratara de comunicarse conmigo de alguna manera retorcida. A medida que pasaban los días, mi salud física y mental se deterioraba. La fatiga de las noches sin dormir se reflejaba en mi rostro y los círculos oscuros bajo mis ojos eran testigos silenciosos de mi lucha contra la sombra del payaso. Cada intento de explicar mi situación a mis padres se encontraba con miradas de preocupación y sugerencias bien intencionadas que no aliviaban mi angustia. En el fondo, sabía que algo más estaba ocurriendo. El payaso no era simplemente un producto de mi imaginación alterada por el estrés, era real, tangible en su terrorífica existencia, pero compartir esa verdad con mis padres parecía imposible. Temía su incredulidad y la posibilidad de ser tachado como un loco. A medida que las semanas avanzaban, el payaso se volvía más audaz. No se limitaba a las noches. Ahora, su risa retumbaba incluso en mis momentos más despiertos. Su presencia se infiltraba en cada rincón de mi vida, como una sombra acechante que no podía ser ignorada. Las visitas a profesionales de la salud mental no proporcionaban respuestas concluyentes. Cada evaluación sugería que mi mente estaba bajo una presión extrema, pero nadie podía explicar nada más allá de un problema de estrés o cosas similares, y la risa persistía, desafiando toda explicación lógica. A pesar de todos los intentos de encontrar una explicación lógica para las experiencias que me acosaban, el payaso persistía en su macabra presencia. Cada rincón de mi vida estaba impregnado con su risa, una risa que resonaba en mi mente incluso en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, en un intento de liberar mi mente de las sombras, el payaso decidió manifestarse de una manera más aterradora que nunca. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados. Las hojas crujían bajo mis pies mientras paseaba por el parque, tratando de encontrar un poco de tranquilidad en la naturaleza.
Sin embargo, la risa del payaso parecía seguirme, mezclándose con el suave susurro del viento entre los árboles. Decidí sentarme en un banco, cerrar los ojos y concentrarme en los sonidos relajantes del entorno, pero la risa del payaso se intensificó, ahogando cualquier intento de encontrar paz. Frustrado, abrí los ojos solo para encontrarme con la figura pálida y sonriente del payaso, de pie a pocos metros de distancia. Su presencia era más tangible que nunca, vestía un traje desgastado, con colores que parecían desvanecerse en la penumbra del atardecer. Sus ojos llenos de malicia se clavaron en los míos. Mientras su risa desquiciada llenaba el aire, intenté levantarme del banco, pero mis piernas se sentían como plomo, ancladas al suelo por una fuerza invisible. El payaso comenzó a avanzar hacia mí, cada paso que daba resonaba con una intensidad que desafiaba la realidad. Con horror, me di cuenta de que no podía escapar y estaba atrapado en una pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. La risa del payaso se transformó en un susurro, como si tratara de comunicarme algo que mi mente no podía comprender. Me sentí envuelto en una nube de miedo. La atmósfera del parque iba cambiando a medida que el payaso se acercaba, las sombras se alargaban, distorsionando la realidad a su paso, creando una sensación de surrealismo que me sumía en un estado de vulnerabilidad. Finalmente, el payaso llegó hasta donde yo estaba, su mano huesuda se extendió hacia mí y un escalofrío recorrió mi espina dorsal al sentir su contacto frío. La risa se convirtió en un grito agudo, como si el payaso estuviera disfrutando de mi terror. En un momento de desesperación, cerré los ojos con fuerza, deseando que esta horrible visión desapareciera, y cuando los abrí de nuevo, me encontré solo en el parque. Mi corazón golpeaba con fuerza y mi respiración estaba entrecortada. Regresé a casa con la sensación de que el payaso se había apoderado de cada rincón de mi existencia, aunque trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación perturbada. La experiencia en el parque dejó una marca indeleble en mi mente. Cada sombra, cada risa, se volvían recordatorios constantes de que el payaso no era una ilusión, sino una presencia aterradora que se negaba a ser ignorada. Mis intentos de buscar ayuda y comprensión se volvieron cada vez más desesperados. Los profesionales de la salud mental ofrecían explicaciones vagas y soluciones que no aliviaban mi angustia. Mis amigos y familiares, a pesar de sus buenas intenciones, no podían comprender la verdadera naturaleza de mi tormento. El payaso se había convertido en una sombra que oscurecía cada aspecto de mi vida, una entidad que parecía estar unida a mi ser de una manera inexplicable, a pesar de mis esfuerzos por encontrar una explicación lógica. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa y yo continuaba atrapado en la espiral incontrolable del miedo y la desesperación. Desde aquel fatídico día en el parque, mi vida se convirtió en una danza perpetua con la entidad del payaso. Aunque intenté encontrar respuestas, buscar ayuda y comprensión, la realidad era inmutable. El payaso se había convertido en un compañero sombrío que no tenía intenciones de abandonarme. Aprendí a vivir con su presencia constante y se había convertido en una parte inexplicable de mi existencia. A medida que los días se volvían semanas y las semanas se volvían meses, acepté la cruel realidad de que jamás me liberaría de la entidad que me perseguía. Aunque aprendí a sobrellevarlo, la paz seguía siendo un lujo inalcanzable. Las noches se volvieron largas vigilias, donde la risa del payaso resonaba en mi mente, recordando que nunca estaría solo. Las sombras se convirtieron en cómplices silenciosos de mi desesperación, mientras intentaba mantener una fachada de normalidad en el mundo exterior. Así, mi vida se convirtió en un delicado equilibrio entre la realidad y la pesadilla, entre la luz del día y las sombras de la noche. Aunque el payaso seguía siendo mi sombra eterna, había aprendido a caminar a su lado, llevando el peso de mi peculiar destino con una resignada determinación, y mientras pasaban los años, sabía que sin importar nada, yo siempre encontraría la forma de seguir adelante. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.